Su matrimonio. Conchita contrajo matrimonio con Francisco Armida García el 8 de noviembre de 1884 en el Templo del Carmen de la ciudad de San Luis Potosí. Desde las 12 de la noche a la 1 a.m. de ese día, ella rezó los 15 misterios del rosario para prepararse para su nueva vida. A las 6 de la mañana los dos novios fueron a misa y a comulgar. El matrimonio se celebró a las 8 de la mañana y a continuación fue la boda civil. Posteriormente hubo una comida y baile para los invitados. A la hora de la comida, Conchita le pidió a su esposo que la dejara comulgar todos los días y que no fuera celoso, cosas que Pancho aceptó. Sus cuñadas y su suegra no la querían, la menospreciaban. A veces hasta Pancho les daba la razón. Y dice, mi suegro siempre me quiso. Hacía mucho que no frecuentaba los sacramentos y le rogué que lo hiciera. Le arreglé que se confesara. Dios me concedió que lo hiciera, muriendo algún tiempo después repentinamente. Mi suegra me decía después que, cuando me casé, no me quería nada, pero que, después, mucho. Y así era ella, que me defendía hasta con mi marido. Me buscaba y yo le hablaba de Dios. Yo lo sentí mucho cuando murió, pero de no frecuentar antes los sacramentos, después comenzó a hacerlo y fue muy fervorosa y sufrida. Cuando nos casamos, Pancho tenía un carácter muy violento, pero era como la pólvora, luego pasaba el fuego y se sentía apenado, pero al cabo de algunos años cambió tanto que hasta su mamá y hermana se admiraban. Yo creo que era la gracia y el continuo limarse el pobre con esta lija y duro pedernal. Me tenía grande confianza, y con frecuencia me hablaba de sus negocios, tomando mi opinión, aunque nada valía. Era hombre de orden y metódico. Nunca leía lo que yo escribía. A veces me encontraba haciendo mis cuentas de conciencia. Son cosas de espíritu, que tú dices y yo no entiendo, me decía. Tenía que condescender en ir al teatro y bailes con él algunas veces. Nunca iba solo. Le tenía mucho miedo a la muerte, y leyéndole el Kempis, a menudo le salía ese capítulo y creía que yo lo hacía de propósito. Era un poco celoso. Cuando me enfermaba de gravedad, que fue en varias ocasiones, él me asistía de día y de noche sin querer persona que me velara. Era muy presumido, y para morir me encargó que le pusiera un hábito viejo de San Francisco y lo enterraran en segunda clase por humildad. No hubo hábito viejo, sino nuevo y solo primera había en el Tepeyac. Todos los domingos iba a la villa a encomendarse a la Santísima Virgen de Guadalupe. Fue tan buen padre que viniendo de su trabajo me ayudaba personalmente a arrullar a los niños y dormirlos. A veces mi marido, de bueno, quería que, aunque todo saliera mal, yo comprara y escogiera todo a mi gusto y tenía que hacerlo, aunque con pena. Estas delicadezas no sabía con qué agradecerlas. Ya casada hubo quien la calumniara respecto a su honra. Dice, me vi en situaciones tirantísimas con una persona de mucho respeto, buena en su fondo, en sus costumbres, en todo. Conmigo, excelente, pero que sin pensarlo daba ocasión a celos e historias de esta clase. A su esposo trataba siempre de hacerlo feliz. El día de su cumpleaños le hacía 18 o 20 cuelgas, regalos, pensando que era poco para lo que se merecía, porque era muy bueno. Conchita fue una esposa solícita, amante de su esposo, trabajadora y fiel en sus obligaciones de ama de casa y con el vivo deseo de formar un hogar donde Dios tuviera el primer lugar. A los empleados de su casa les daba lecciones de catecismo y se preocupaba de que cumplieran con los preceptos de la Iglesia, confesando y comulgando. En las haciendas, sobre todo en las de Peregrina de Abajo y la de Jesús María, se preocupó de darles catecismo a los niños, y prepararlos para la primera comunión, y a las mujeres los ejercicios espirituales que ella había recibido. Hubo 60 mujeres reunidas. Dice ella, tenía mucho cariño a los niños y acariciaba y besaba a los niños pobres, aun a los más repugnantes con muchísimo cariño. Con frecuencia le gustaba visitar a los enfermos de los hospitales y llevaba a sus hijos para que aprendieran a ser compasivos con los enfermos y necesitados. Su esposo trabajaba y ella tenía algunas horas libres para dedicarse a la oración.
Cuando llegó a ser madre, acogió la maternidad como un don de Dios. Antes que nacieran sus hijos, los consagraba a Dios y a María. Su mayor preocupación era hacer de sus hijos, hijos de Dios y buenos cristianos. Su esposo trabajaba primero como dependiente en el comercio llamado El Moro en San Luis Potosí, propiedad de uno de sus familiares. Después pudo independizarse sin salir de la línea del comercio. En 1887, con 3 años de casados y 2 hijos, hubo en San Luis un alza de la plata y los negocios del esposo comenzaron a ir mal, pero con los consejos que ella le dio a su esposo, pudieron seguir adelante. En 1895 su esposo la trajo a México con motivo de la coronación pontificia de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Estando en Ciudad de México, consiguió él un buen trabajo y ambos decidieron venir a vivir a la capital. En 1894 en unos ejercicios espirituales hizo los siguientes propósitos: con mi marido seré naturalmente cariñosa, sin exageración ni extremos. Un santo término medio, sirviéndolo en todas sus necesidades, velando sus deseos, que nada le falte de su uso o comodidad. Tendré especial cuidado de su alma, continuó, buscaré las ocasiones de inclinarlo a Dios sin que lo sienta, de hablarle de él, dejando caer las palabras en su corazón que, como semilla, produzcan su efecto. Condescenderé con él prudentemente en todo lo que no sea la más leve ofensa a Dios, pero en lo que sea menoscabo a su gloria, seré suficientemente enérgica. Jamás hablaré mal en lo más mínimo de su familia, siempre la disculparé y callaré, teniendo cuidado de que se respete la mía. Vigilaré con sencillez sus amistades y conducta, haciéndole ver con mucho modo los escollos y peligros que la penetración natural de la mujer alcanza y rara vez se equivoca. Velaré por la economía sin descender a extremos, teniendo cuidado de que nada falte a los demás y haciendo personalmente muchas cosas que implicarían gastos. Estaré siempre atenta a todas las circunstancias. Estudiaré su carácter, hablaré cuando convenga y callaré generalmente en las humillaciones. En cuanto a la educación de mis hijos, haré porque siempre caminemos de acuerdo, habiendo energía y rectitud de ambas partes con especialísimo cuidado.